Clásico de los jueves, en medio del sol entrando en Leo. Vamos a analizar entonces los aspectos que vamos a tener importantes en el mes de agosto del 2024, que se viene con varias cosas significativas como los planetas en retrogradación y como la conjunción de Marte. Bueno, eso es algo que ya vamos a amplificar. Querido Rafa, qué gustazo, nuestro clásico. Bienvenido. Querido Juan Carlos, querida audiencia, qué gusto siempre para mí estar aquí estos jueves jupiterinos, como no voy a cansar de decirlo nunca. Bueno, justamente para hacer un poco de efemérides acerca de lo que nos traerá este mes de agosto, que ya está a punto de comenzar, pero además tengamos en cuenta que estamos en la flamante temporada de Leo, del ingreso del Sol a Leo, así que un gran saludo a todos los Leo que estén en la audiencia por sus retornos solares, por su cumpleaños. Bueno, justamente siempre para estas mitades del año, cuando entramos en temporada leonina, a ver, es un periodo de cierta toma de conciencia, ¿sí? Yo siempre digo que Leo es el signo que le sigue a Cáncer, eh, ya que Leo es aquel miembro que sale de la tribu canceriana en donde se conversaba, ¿no? En esa ronda de ancestros un poco sobre lo que era la identidad de pertenencia, pero un miembro decide ir a buscar su propia identidad. Y también yo siempre pienso que de alguna manera Leo tiene un poco esa sensación de ese anhelo de dejar un legado, una huella en el mundo. Sé que puede sonar como un titular muy, ¿no? De muy alto, pero justamente Leo representa ese yo que viene a ser un canal entre la luz, ¿no? Que vino acarreando de toda su historia y todo lo que tiene que demostrar a partir de eso hacia afuera. No deja de ser un intermediario también, Leo, ¿sí? En ese punto. Me encanta ese análisis que acabas de hacer, Rafa. Mejor dicho, ya iniciamos bien el jueves. Y es que tengamos presente que el signo de Leo es un signo fijo. ¿Qué significa que sea fijo? Es una forma de determinar que es cuando se estabiliza una estación, en este caso el verano o el invierno en cada uno de los hemisferios. Es donde se hace énfasis en esa estación. ¿Mm? Por lo tanto, si es el verano en el hemisferio norte, para los antiguos egipcios representaba una fecha en donde el Nilo se desbordaba y al desbordarse generaba fertilidad en la tierra, pero un gran susto porque los cocodrilos empezaban a pasearse porque habían grandes inundaciones. Entonces era muy peligroso. Por eso estas épocas quedaron para los egipcios enmarcadas con la gran diosa Sekhmet, que representa la de la cabeza del león, que era amplia y generosa, amorosa, pero que también podría tener unas fauces que devoraba. De la misma forma es la energía de la conciencia solar de Leo. Un corazón enorme, leal, firme, perseverante, pero también de sangre caliente y leonino, es decir, es un león que al momento de rugir o de tener entre sus manos una lealtad hacia algo, pues puede llegar a ser, puede llegar a quemar eh, ¿sí? A través de su visión narcisista, por ejemplo. Por eso es tan importante con Leo conscientemente buscar la humildad y que sea un valor, así como Leo es leal a unos principios. Si ponemos en el visor de Leo la humildad como un principio a cultivar y a desarrollar, para Leo es importantísimo. De lo contrario, ese león le puede pasar lo que le pasa a un león cuando se pasea entre seres humanos. Va a encontrar domadores con látigos y sillas que le van a dar su latigazo y Leo va a decir, pero si yo de esto lo estaba haciendo con tanto amor, con tanta devoción y con tanta fuerza, ¿por qué me dieron este latigazo si no me lo merecía? Bueno, fíjate que ese latigazo muchas veces también está representado por los tomates del público, ¿no? Que al artista muchas veces en una suerte de mal reconocimiento se le da Leo. Justamente Leo es el signo de la exposición. Y también, ¿por qué decía lo de la conciencia? Recordemos que a Leo, además del corazón, lo rige la vista. Pues bien,
el zodíaco, que tiene su fase inicial en Aries, que es fuego, muchas veces al carnero en varios horóscopos está representado sin ojos. Es decir, que Aries no ve muchas veces, ya que es deseo puro, hacia dónde va a embestir. Incluso el carnero, por la forma de los rulos, tiene que agachar la cabeza para poder hacer el choque. Entonces tampoco hay una visión clara. Y aquí digo toma de conciencia. Leo viene de Aries, del impulso inicial, de Tauro, el contacto con el cuerpo y con la materia, Géminis, la entrada al mundo de lo mental y la comunicación, y Géminis al mundo emocional. Y ahí aparece Leo justamente para lograr una síntesis de aquellos 4 estadios previos. Por eso yo siempre pienso de que Aries no es el líder del zodíaco, sino que es Leo, es decir, Aries es más bien un pionero o un ariete, un abridor de mares o de caminos. Leo es como que si estuviese más trabajado a la instancia zodiacal número 5 que llega, que Aries, que es el antecesor de Fuego. Por eso en ese momento es justamente la toma de conciencia acerca de las 4 fases anteriores que se dieron desde que inició el zodíaco. Y Rafa, y es que eh, cada uno de los signos del zodiaco representa una porción del cielo. El cielo que nos rodea es un círculo que se mide en grados. Un círculo son 360 grados. Al dividir un círculo en 12 secciones da secciones de a 30 grados. Cada una de esas secciones es lo que desde la antigüedad se ha constelado con una información, con unos arquetipos, con unos mitos, con unas historias. Esa es la magia de la astrología, cada una de esas porciones. En este caso, esas porciones son fijas y estables, pero son los planetas, o es decir, como decían los antiguos, las estrellas peregrinas, los encargados de ponerle acción, verbo, dinamismo, movimiento. Por lo tanto, cada una de las porciones del cielo tiene una representación en un verbo, en un planeta, en un peregrino. Esto es lo que se llama en astrología las dignidades planetarias, donde Aries lo representa Marte, el planeta. O sea, esa porción del cielo está representada por Marte. Tauro está representada por Venus. Géminis por Mercurio. Cáncer por la Luna. Y nuestro querido Leo, casi nada que lo representa. El Sol, el centro de nuestro sistema solar. Gracias al Sol hay vida. Gracias al Sol hay energía. Toda la energía que tenemos en el planeta Tierra viene del Sol, que se ha transformado, por ejemplo, esa energía solar se transformó en vegetación que comieron ciertos animales como los dinosaurios que posteriormente murieron y que en tanto tiempo quedaron debajo de la tierra y producieron petróleo, ¿sí? Entonces toda la energía viene del sol y el sol es el que nos permite tener conciencia de que existe algo, de que hay un elemento, un fenómeno. Gracias al sol podemos ver por la luz que emite. Entonces, todo esto ya cuando lo transformamos a lenguaje astrológico y psicológico, entendemos que aquella parte donde está Leo, y como el sol acaba de entrar en Leo, y todos tenemos a Leo rigiendo una parte de nuestro horóscopo en alguna casa, o algunos tenemos planetas en Leo, o ángulos importantes, todos tenemos la necesidad de ver y de reconocer y de irradiar todo lo que tiene que ver con el sol, todo lo que tiene que ver con Leo. Entonces, que el sol entre en Leo y que tengamos aspectos en Leo, significa que es el momento para reconocer esas zonas que tenemos en nuestra psique, esa parte del cielo de la que somos copartícipes y que necesitamos volver conscientes para verlo como esa gran herramienta que tenemos en nuestra caja de herramienta individual. Sí, justamente cuando se nos activa la zona Leo, en la casa en la que esté nuestra carta, justamente lo que activa son los insights, ¿sí? El darse cuenta de algo, cuando decimos cae las fichas, ¿sí? Por eso me remitía al tema de la conciencia, de darse cuenta de algo. Por eso también a Leo se le asigna el término de ego, que muchas veces, bueno, lo que es el ego tiene mala fama, pero justamente posicionarse desde un centro fijo solar que irradia. Por eso también Leo tiene esa cuestión de magnetismo, de irradiar y de brillar y de atraer, por ende. Por eso llama la atención en consecuencia. Y no lo digo en una forma coloquial, sino que es como el sol mismo, ¿sí? Que justamente es más que visible. Y además Leo también, cuando hablaba de intermediario, me refería a que es el canal entre el mundo de la creación y del arte y la autoexpresión propiamente dicha del fuego que va hacia afuera. Es aquel ser humano
que pone hacia el afuera aquello que tiene para dar, aquella sustancia que tiene para dar y de qué está hecho. Por eso todo el arte, la creatividad y todo lo relacionado a la autoexpresión, bueno, va del orden de lo leonino, ¿sí? Y el liderazgo va de la mano de ser este centro solar y fijo, que a diferencia de Aries, es como que es un fuego mucho más controlado, ¿sí? No es un fuego cardinal que va hacia adelante un tanto desatado muchas veces, sino que Leo tiene la característica justamente de posicionarse en un lugar y que todo gira en esa circunferencia. Por eso decía antes lo de los tomates, ¿no? O sea, ante la exposición, bueno, puede ser tomates o pueden ser flores. O sea, eh, y otra cosa, cuando se habla un poco de la soberbia o la vanidad de Leo, a mí me parece que eso es consecuencia de, a ver, es como que, supongamos, un actor, una actriz, termina su obra de teatro y en su afán de ego o de vanidad no quiere firmar autógrafos, ¿no? Como que se la creyó. Pero eso no es Leo, eso ya es una consecuencia de, o una suerte de conducta acerca de cómo llegar a manejar eso, pero no es la característica en sí de Leo. Porque muchas veces está ese latiguillo, ese cliché, ¿no? Leo, soberbia, Leo, vanidad. Cuando no necesariamente tiene que ser así. Estás tocando unos puntos importantísimos y es que eh, el trabajo a hacer con Leo como está regido por una estrella, no por un planeta. Fijémonos que todos los otros signos están regidos por un planeta que reflejan la luz del sol, de la estrella. Pero Leo, como es la estrella, una estrella necesita estar en constante explosión, necesita hacer una fusión nuclear constante. Es decir, donde está ubicado nuestro Leo, la zona Leo, o si tenemos un sol en Leo, o donde esté ubicado el sol, que es el regente de Leo, representa que eso que trae no es innato, necesitamos desarrollarlo, explotarlo. Eh, por el solo hecho de nacer con el sol en alguna parte del horóscopo no quiere decir que ya soy eso. Quiere decir más bien que si me atrevo a tener unos retos frente a ello, si me atrevo a hacer una fusión nuclear, es decir, a cuestionarme, a preguntarme, a exponerme, a dar batalla y a enfrentarme con situaciones, es decir, todas estas virtudes del héroe solar, pues desarrollo esas características y empiezo a irradiar luz y a irradiar magnetismo y generar posibilidades. Pero no es al revés, no es creyendo que, ay, listo, entonces ya entendí lo que es Leo, miremos en dónde está en mi horóscopo ese Leo. Y entonces eso ya, porque lo dice la astrología, ya soy parte de ello. ¿Sí? Y simplemente va a suceder. Claro. O, ¿sí? Sino todo lo contrario, cuando yo analizo dónde está Leo o analizo mi sol y veo de qué está compuesto, en dónde está, entonces veo los retos que tiene. Si me aplico en superar esos retos, me puedo convertir en una fuente inagotable de virtudes en ese aspecto y de magnetismo. Pero lo contrario, si no enciendo el sol, observemos qué es lo que sucede cuando un sol pierde su fusión nuclear y pierde combustible interno, se vuelve un hoyo negro, ¿sí? Entonces, Leo puede tender también, en la medida en que no lo trabajo, no hago la fusión y no me empeño en sacar virtudes y talentos propios, me puedo convertir también en magnético inverso, un hoyo negro que está buscando siempre atención, que siempre está criticando que no fue suficiente lo que me dieron, que está manipulando todo su entorno, en lugar de ser un generador de valores y virtudes. Se convierte en inverso, una estrella, un hoyo negro, que es la estrella caída, muerta. Sí, tal cual. Y fijémonos cómo ese vacío que de alguna forma está citando se da en el opuesto a Acuario, en el cual Acuario, al igual que Urano, genera vacíos para luego llenarlos de creatividad. En sí, a ver, siempre los signos opuestos complementarios terminan siendo las dos caras de la misma moneda. El Leo tiene que ver justamente con el mostrarme hacia afuera desde la esencia misma, y en Acuario es esencia de colectivo, de red. Es más, Acuario se retrotrae muchas veces de afuera cuando el movimiento leonino es más unilateral, de adentro hacia afuera. Y en Acuario, como justamente es aire, se alimenta de todo lo que está en el contexto del alrededor, ¿sí? Y eso hace de que genere vacío, luego creatividad, vacío y creatividad. Buenísimo.
A nivel de las funciones de la Tierra, están representadas, los ámbitos de expresión humanas están representadas por las casas. Una cosa son los signos zodiacales que nos muestran el cielo y otra cosa son las casas que nos muestran la Tierra. El cálculo de las casas se hace por la hora de nacimiento. El cálculo de los planetas en un signo se hace por las efemérides y no necesitaríamos una ubicación exacta ni una hora exacta para saber que un planeta está en un signo zodiacal. Las casas sí requieren sitio y hora exactas. Por lo tanto, las casas, desde el ascendente, el medio cielo, el descendente, el bajo cielo, como las casas 2, 3 y las demás casas, son calculadas por la hora y el lugar de nacimiento. Por lo tanto, hablan de ámbitos de expresión humana y terrestres. Los otros hablan de ámbitos de expresión más espirituales, los signos zodiacales, las casas de la Tierra, ¿sí? Entonces, en este caso, la casa 5 es la que termina reflejando a nivel de los ámbitos de expresión humana todos los temas leoninos. Entonces, podemos ser que no tengamos nada en el signo de Leo, pero si tenemos una casa 5 muy cargada, está hablando también de esta sustancia de que necesito aprender a expresar y a tener los retos de lo que me invita y me convoca la vida y lo que me rodea para sacar adelante y encender e irradiar y dar conciencia a los planetas que tengo ahí en casa 5. Sí, y esta casa 5 siempre en astrología tradicional se considera que está regida por Venus. Por eso también en ese ámbito de vida incluimos lo recreativo, el ocio, los lugares, las zonas de placer, ¿sí? En donde justamente podemos tener esa suerte de tiempo fuera, en el cual también nos podemos encontrar con nosotros mismos en sociedad, porque no deja de ser un reflejo de la casa 11, que es lo grupal, como casas opuestas. Entonces siempre también una casa 5, además del tinte solar, tiene una impronta venusina muy marcada. Bueno, toda una introducción a nuestro querido Leo, parte de decirle a las personas que cumplen en estas fechas, en este año, por el año bisiesto, se adelantó la entrada del sol en Leo. Normalmente entra el día 23, pero este año entró desde el 22 a la madrugada. Desde el 22 tenemos el sol iluminando esta zona del zodiaco. Con esta pequeña introducción es una forma de darle un obsequio de cumpleaños a aquellas personas que están en retorno solar de Leo. Exacto, y que se dé la oportunidad de brillar. Sí, quitémonos la idea errada de que ser único, de que ser exclusivo, de que ser brillante en algo, deberíamos opacarlo, ¿no? Nuestras culturas, sobre todo las culturas latinoamericanas, querido Rafa, y lo viví acá desde Colombia, en el colegio o en la universidad, aquella persona que empezaba a destacar por su brillo individual, por sus capacidades, el grupo terminaba haciéndole bullying o queriendo opacar. Sí. ¿Sí? Y es como si normalmente esa es una de las primeras lecciones que necesita derrotar Leo, ¿no? La capacidad de poder vérselas con la envidia o con que hay un grupo que no quiere que sobresalgamos o que no quiere ni siquiera avanzar, sino quiere mantener un status quo. Es un mecanismo de defensa biológico y es como si jalara hacia lo conocido cualquier tipo de expresión individual o cualquier originalidad, ¿no? Sí, coincido, sí, acá sucede lo mismo también. Bien, Rafa. Bueno, mes de agosto, mes número 8 del año. Vamos a comenzar la primera semana con unos movimientos de Venus interesantes. Venus va a estar ingresando en el signo de Virgo el día 5 de agosto, pero previamente, hacia lo que es el día 2, ¿sí? Va a tener una cuadratura con Urano. ¿Qué mejor momento justamente para que Urano a Venus en Leo de alguna manera lo desarme? Porque ¿qué sucede? En la instancia de Virgo nos bajamos del centro solar justamente para encontrar la función de utilidad, el placer en la utilidad. Eso es Venus en Virgo. Y justamente es el hecho de estar a servicio de el placer por el servicio y el placer por el trabajo que es detrás de cámaras, ¿no? Yo siempre digo que Leo es el actor de la obra de teatro, bueno, los vestuaristas, maquilladores, etcétera, es Virgo. Que de hecho las películas, cuando al final pasan los créditos, no conocemos a las personas que los créditos pasan rápido, que hacen la iluminación, la parte técnica. Eso es Virgo.
¿A qué voy? Que previo a la entrada de Venus en Virgo, hacia el día 2, como lo estás marcando, está Venus en cuadratura a Urano. Entonces, ese centro de brillo leonino que busca vincularse con figuras de admiración y de alguna manera también ser admirado, entra un poco en jaque con esta cuadratura de Urano. ¿Qué es bueno que suceda para poder fragmentarse luego en Virgo? Para luego iniciar una temporada de Virgo desde lo minucioso y desde esa fragmentación y entrar a la mutabilidad justamente. Sí, y es que todo aspecto que se hace con Urano es un despertador. Entonces es un poco despertar lo que valoro, lo que reconozco, lo que puedo ver, Leo, Venus en Leo, para posteriormente empezarlo a elaborar juiciosamente desde Virgo. Echando lupa. Echando lupa. Rafa, Claro, porque Venus en Virgo, no, dale. Venus en Virgo justamente se ocupa de investigar y de ir poniendo la lupa para poder encontrar en lo micro aquello en lo que puede encontrar placer, ¿sí? Donde el Leo capaz se daba por sentado aquellas cosas de las cuales se disfrutaban. Entonces, Virgo, que siempre tiene esa cuestión de laberinto y también mutable, es la capacidad de poder encontrar nuevos gustos, nuevos vínculos y nuevos focos de placer. A lo Virgo, que es bastante selectivo, ¿sí? Por eso que esté Urano ahí presente genera de que también Leo se pueda abrir hacia lo virginiano. Rafa, antes de continuar con los días hacia adelante de agosto, yo sé que nuestro encuentro se llama la astrología del mes de agosto, pero pues agosto está en la mayoría matizado por Leo. Entonces, ¿cómo no hablar? Quisiera retornar un poco y por algo que me dijeron acá en el chat que me parece muy valioso y es que la entrada en este momento del Sol en Leo no es cualquiera, como las próximas que vamos a tener los siguientes años, porque Plutón está en este grado 0 de Acuario, haciéndole una oposición. Esto quiero hacer énfasis para aquellas personas, sobre todo nacidas en el último día de Cáncer, los últimos 3 días de Cáncer y los primeros días de Leo, o los últimos días de Capricornio y los primeros días de Acuario. Son personas que están siendo tocadas por la energía vivificadora de Plutón. Tocar Plutón al Sol es todo un evento. Que se toque en conjunción, si somos Cáncer o Leo o en oposición, perdón, si somos Cáncer o Leo en oposición, o si somos Capricornio y Acuario en conjunción, son hechos que no se dan en una sola vida. Es todo un acontecimiento porque el ritmo de Plutón es de 264 años, o sea, en la vida es una vez que tenemos esa situación, ¿sí? Y no es cualquier situación, porque lo que está haciendo la energía de Plutón es poniendo en evidencia aquellas cosas que no me dejan evolucionar, que yo desde mi sustancia egoica, solar, he creído que me dan sustento, visibilidad, unicidad, y que lo he venido trabajando con el tiempo rutinariamente, y llega Plutón y me dice, mira, estás tan equivocado, lo que estás haciendo, esas relaciones, ese trabajo, o esa visibilidad que tienes, lo único que está haciendo es deteniendo tu propia evolución. Entonces Plutón amplifica lo que está haciendo el Sol, el trabajo solar, lo estira, lo pone en extremo, en extrema creatividad, en extrema obsesión, en extrema fijeza, ¿sí? Cualquier cosa de lo que nosotros nos sentimos orgullosos lo pone en extremo para analizarlo y ver hasta dónde llega a lo Plutón, que eso todo o nada, para posteriormente eliminar algunas cosas que están evitando que yo siga mi camino evolutivo, por estar manteniendo un status quo, por estar manteniendo unas lealtades o unos mandatos o unas estructuras que en un momento me contuvieron y protegieron, pero que ahora son solamente tóxicas. Entonces Plutón llega a ser como un barrido. No es un proceso nada fácil, puede llegar a ser muy doloroso, pero los aspectos que tiene Plutón en tránsito a los planetas natales funcionan mucho mejor en la medida en que puedo llegar a entender que esto que se está yendo de mi vida estaba deteniéndome en un proceso evolutivo y que mi pequeña conciencia humana no alcanzaba a captarlo, pero que si tengo fe en la vida,
y entrego lo que me está quitando Plutón, es un momento de mucha riqueza. Y Plutón termina después del tránsito por encima del Sol generando una nueva identidad, renovándonos, haciendo un renacimiento profundo. Y es las personas que han vivido ese aspecto y que logran ver hacia atrás dicen, ¡guau! Qué importante fue todo lo que me limpió Plutón en mi vida y cómo me recuperé y cómo me reintegré a lo que realmente soy. Sí, justamente como es un Plutón retrógrado, a ver, el Sol lo que percibe es que Plutón viene a meterse por debajo de la alfombra justamente para poner en evidencia aquellas cuestiones que para la conciencia estaban tapadas en el orden de lo pendiente, porque es una retrogradación. Y sobre todo nos devuelve a los tiempos en los cuales Plutón ingresó en Acuario, tanto en marzo del año pasado como enero de este año, ¿sí? Como esas transformaciones que estaban en el orden de lo pendiente, Plutón retrógrado está invitando al Sol, y el Sol, que justamente es la conciencia, lo ve de la vereda de enfrente, y si acepta la invitación de Plutón es justamente para destruir una imagen que tiene de sí misma el Sol para generar una imagen nueva. Es un estado de metamorfosis, ¿sí? Muy potente, que tampoco son procesos que son de un día para el otro. Suelen ser procesos muy estructurales para personas que estén, por ejemplo, en alguna terapia o en un proceso de autoconocimiento. O bueno, esta invitación es muy fuerte. Ahora, ¿qué pasa si rechazamos a Plutón y nos polarizamos del lado del Sol? Aparece Plutón encarnado en personajes, en situaciones en las cuales nos podemos sentir sometidos, manipulados, como que no podemos ejercer la voluntad que queremos. Entonces, si no se acepta este llamado de Plutón, es como abrir la puerta de calle y que esté Plutón en todos lados. ¿Y cuál es la sensación de eso muchas veces? De paranoia, de extremo control, de que nada suceda porque se puede salir de las manos en cualquier momento. Es como que abrimos la puerta de calle y pasamos a ver campos minados, ¿sí? En caso de que no se acepte ese café que propone Plutón. Qué cafecito, ¿no? Toda una pócima. Rafa, esto que estamos describiendo para las personas nacidas a finales de Cáncer, principios de Leo, los 2, 3 días antes de salir de Cáncer y los 2, 3 días entrando en Leo, y de la misma forma para los finales de Capricornio, principios de Acuario, o sea, los nacidos a finales de, no sé, 18, 19 de enero y 20 y 21 de enero. Pero de la misma forma, estas descripciones también las están sintiendo de una manera incluso a veces muy tensas y con poca resolución, pues las personas de finales de Libra, inicios de Escorpio, ¿sí? O las personas de finales de Aries, inicios de Finales de Tauro. Aries, inicio de Tauro. ¿Sí? Están, Sí. están en este momento convocadas por Plutón a tomar la pócima. Eso, el cafecito. Claro, bueno, acá nos reímos y todo, pero es que lo que pasa es que, a ver, el humor es algo que puede distensionar las situaciones que a veces son tan inamovibles de Plutón. Plutón es destino, pero también es el destino social, colectivo, ¿sí? Colectivamente necesitamos ensayar a nivel político y social la izquierda, la derecha, el centro, y esto es un flujo y un reflujo de la vida para ir aprendiendo y encontrando la mejor opción. Ninguna de ellas va a ser la mejor, pero solamente probándolas, y eso es lo que hace la mutación de la biología, prueba. Es también lo que hacen nuestros mismos genes. Cada vez que nace un bebé o que nace un nuevo ser humano, lo que ha hecho son como mutaciones genéticas y ensayos. Si nosotros simplemente clonáramos algo que ya fue probado y que fue bueno y lo clonáramos por siempre, la evolución pararía y no serviría más. Por eso Plutón necesita estar, digamos, renovándose, ensayando nuevas posibilidades, Sí. hacer nuevas propuestas, ¿no? Sí. Vamos hacia el día 5. 5 de agosto, ahí estamos. 5 de agosto, momento en que Mercurio empieza a retrogradar en Virgo, que lo hará hasta el día 28 de agosto. Tendremos ahí un Mercurio domiciliado en su signo,
que en esta retrogradación da la oportunidad también de revisar aquellos detalles que hemos pasado por alto, aquellas tareas del orden de lo pendiente, sobre todo todo lo relacionado a lo operativo, al mundo de lo práctico, la administración, ¿sí? De lo que venimos haciendo. A ver, la instancia virginiana y de Mercurio es justamente la de ir revisando, y en una retrogradación esa invitación es a pasar inventario o pasar revista acerca de los recursos que tengo y cómo se están utilizando. Recordemos que Virgo justamente es la utilización de los recursos taurinos. Tauro acumula y Virgo administra y reordena, ordena y reordena. Entonces, en ese movimiento también es muy bueno para poder echar un vistazo acerca de qué disponemos y cómo utilizarlo. Y cómo lo veníamos utilizando o no utilizando. Y también lo referido a la comunicación, a ver, es excelente para poder entender que muchas veces cuando en una conversación nos perdemos en detalles o vemos más los árboles que el bosque, justamente, es decir, estoy teniendo una comunicación en que puedo realizar síntesis o me voy metiendo en laberintos. Y quizá por eso me cuesta darme a entender o me cuesta expresar algunas cosas. O qué tanto, ¿no? Me meto en esos laberintos que a veces con la mente llego a lugares que no tienen salida. Porque muchas veces Virgo, al igual que Escorpio, que los dos tienen una fascinación por el misterio y por descubrir cosas, muchas veces es como querer buscarle una quinta pata al gato. Entonces, este Mercurio retrógrado también es una invitación a decir en qué situaciones quizás buscamos algo donde no lo hay, ¿sí? Donde simplemente hay que hacer un zoom out y observar el bosque y no tanto los árboles en detalle. Uf, sí. Y Rafa, este Mercurio retrógrado va a tener mucha fuerza, primero que todo porque se hace en medio de la luna nueva. La luna nueva es el 4 de agosto y prácticamente Mercurio está estático, quieto, antes de empezar su proceso de retrogradación en plena luna nueva. Entonces esto hace que le da un mayor énfasis. La retrogradación va a ser entre dos elementos antagónicos, dos funciones antagónicas humanas, la función intuitiva del fuego y la función sensorial de la tierra. Y la retrogradación normalmente lo que busca hacer es hacer unas revisiones del proyecto leonino, de aquello que me da identidad, brillo, de aquello que he venido cultivando con el tiempo y que conscientemente me di cuenta que necesito elaborar, trabajar y hacer, versus la capacidad práctica y eficiente para llegar a lograrlo. Entonces, esta retrogradación me puede ayudar a encontrar herramientas gracias a la revisión que estoy haciendo de mi proyecto de vida, a lo que le estoy apuntando. Sí, justamente el día anterior, el día 4, tendremos la luna nueva en Leo. Entonces, este Mercurio aparece un día después, justamente para poder revisar aquella semilla que está con la intención de ser plantada y justamente para administrar esa semilla. Sí, porque la semilla de la luna nueva se da en el radiante Leo, y ya hicimos todo un análisis de lo que representa la conciencia, el reto, bueno, la creatividad, el brillo, ¿sí? Y el imago, la imaginación, la capacidad de ver el mundo, que es Mercurio, está en Virgo, en su regente, donde empieza a retrogradar. Entonces esto lo que está diciendo es la visión leonina que acabamos de tener, cómo la vamos a integrar en nuestras rutinas, en nuestro día a día, cómo le vamos a abrir espacios a ese nuevo conocimiento, a eso que me hizo insight, a esa nueva conciencia que tengo frente a algo, cómo voy a hacer procesos de engranarlo en mi día a día, en lo que soy. ¿Cómo le voy a dedicar? Ya sé que la astrología es tan importante, ¿cómo le voy a dar unas horas al día de estudio, por ejemplo? O ya entendí que mi salud necesita un tipo de dieta, ya lo entendí, pues entonces, ¿cómo me voy a organizar? ¿Qué cosas voy a comprar cuando compre suministros? ¿Cómo lo voy a organizar? En un Mercurio en retrógrado hay que quitarle el miedo a los procesos de retrogradación. Los planetas retrógrados son la mejor manera que tengo de hacer una revisión. Observemos cuando estamos aprendiendo algo en la universidad o en el colegio, como cuando
leemos por segunda vez, hacemos de nuevo un cuadro resumen, miramos de nuevo la información que nos dio un profesor y ya la empezamos a digerir y a integrar nosotros haciendo esas revisiones. Es el momento de hacer una apropiación del aprendizaje. Antes no, antes simplemente con un sol en Leo podemos proyectar y decir, wow, ese profesor cómo sabe, qué inspiración. Y sí, pues él sabe mucho, ¿y yo qué? O sea, con un Mercurio en retro en Virgo, entre Leo y Virgo, es la oportunidad de utilizar casi que todo agosto para recoger la información y empezarla a digerir y procesar y ordenar y darle un método y darle unos nombres desde mi propia percepción, no desde repetir lo que otros han dicho. Sí, y para no quedarnos en el mundo de las ideas y justamente pasar a la acción, tenemos la oportunidad cuando Marte se esté uniendo con Júpiter, y eso va a ser más hacia el día 14. Sí, y, a ver, lo que acá vemos con las fechas son los grados partiles, los grados exactos. Recordemos que por orbe se da estas fechas días antes, días más, días menos, ¿sí? Eh, eh, Justamente, Esto que estás diciendo es muy importante. Acá estamos dando, digamos, la excusa para encontrar el aspecto cuando es partil, porque nos permite reconocer que el aspecto existe y amplificarlo. Pero todo lo que estamos hablando pertenece a todo agosto. claro. No es que solamente el 14 de agosto va a suceder esto, o la retrogradación solamente hasta que sea el 5 de agosto, 4 de agosto. ¿Sí? Ujú. Sí, 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 tal cual. Bueno, aquí tenemos un Marte que vino de estar haciendo y seguirá haciendo un sextil con el nodo norte en Aries. Es decir, Marte, que tiene una correlación justamente con Aries, donde está el nodo norte. Este Marte en Géminis es de hacer muchas cosas al mismo tiempo, tocar muchas puertas, abrir muchos caminos, pero el nodo norte es como que le está diciendo, bueno, focalicemos y pongamos toda la libido, todo el deseo en un punto en particular. Y Júpiter expande y motiva esta causa. Entonces, estos son momentos de muchísima acción que desde ya que ayudan a este Mercurio retrógrado para que no quede solo todo en el ámbito de las ideas y que se pueda pasar a la acción, y una acción muy efectiva. Si bien están en signos de aire, en un signo de aire, perdón, Marte y Júpiter, no deja de tener este sextil con el nodo norte que es como que le encomienda esa misión de hacia dónde ir. Es como si le pone el foco del deseo bien en claro. Hacia dónde embiste el carnero, ¿sí? Todo lo que toca Marte también lo vivifica, ¿no? Le da energía, entusiasmo, movimiento. Júpiter, por supuesto, es Zeus. Yo creo que Júpiter con Marte es como Júpiter armado, ¿no? Con el rayo listo a disparar también. Algo muy peligroso porque Júpiter es dogmático y cuando el dogma se une con un arma, es un peligro porque quiero convencer al resto del mundo. Afortunadamente está en el signo de Géminis, que es mutable y que tal vez sea la gran oportunidad para que cuando expreso ese dogma con tanta fuerza me doy cuenta en el ambiente el efecto que produce, y al darme cuenta geminianamente de eso, al leer lo que está en el entorno, me dé la oportunidad de hacer unos procesos de cambio con respecto al dogma. Nada, a ver, Júpiter, el regente natural es Sagitario. En este momento está en una casa que no es la suya, en Géminis. En Pero exilio. ¿cuál es en exilio? ¿Cuál es la gran oportunidad de que un Júpiter esté en exilio? Bajarle al dogma porque lo pongo a prueba con lo social, con el entorno. Eh, entonces, tal vez esto puede significar Júpiter-Marte, que puedo ser muy contundente en lo que estoy defendiendo con mis argumentos y con mi visión, pero al ponerlo en evidencia en lo social y al encontrar esa respuesta en lo social, me doy cuenta del exceso que estoy cometiendo, de la ibris que tengo, de que estoy superando unos límites que no tienen sentido y que no vale la pena pelear por unas visiones que ni siquiera son propias, sino son ajenas. Y de esa forma hacer una reconstrucción de mi propio dogma y de mi propia verdad. Sí, ahí con todo lo que es referente a la comunicación, bueno, son días como para estar bastante atentos, ya que Júpiter y Marte es como si fuese que la lengua pasa a ser por poco un sable, que además al estar orientado por Aries sabe
hacia dónde ir. Entonces, me parece que ahí, bueno, si se quiere cierta prudencia es fundamental para tener en cuenta, pero por otro lado, está en total expansión nuestro niño curioso interior, ¿no? Esa cuestión de querer experimentar, de querer probar un poco de cada cosa, de querer ingresar a distintas áreas de aprendizaje, y Aries le dice a ese niño, por acá es donde podés no solo probar, sino tener el atrevimiento, la valentía y la osadía de experimentar qué cosas nuevas. Entonces, para todo lo que tenga que ver para personas que estén en época de cambios, que tengan que, a ver, que la vida les esté demandando adaptarse a diferentes situaciones, qué mejor que justamente el signo de la adaptación, que es Géminis, que está en alza para esos momentos. Entonces, para todo lo que tenga que ver con ejecutar esos cambios, que también está en el orden de lo pendiente, esos cambios múltiples, el hecho de ajustarse a hacer muchas cosas al mismo tiempo, en ese momento está además la fuerza de Aries en cuanto a lo que tiene que ver justamente con el motor para hacerlo. Sí, Rafa, aquí hay algo muy interesante y es que la forma de foguearse algo en Géminis es comunicándolo, poniéndolo socialmente activo, socializándolo, ¿sí? Como es Marte, Marte no lo quiere mucho la energía de aire, porque le parece burdo, tosco. Eh, los, los, Mm. los antiguos griegos lo consideraban, en los atenienses lo consideraban grosero a Marte. Decían, es que es un animal gigante ahí de 2 metros, sudoroso y horrible, ¿sí? Porque consideran que la fuerza ejecutora de Marte no es tan racional, es instinto puro. ¿No? Entonces, ¿qué sucede? Al estar en contacto con Júpiter, esto todo lo que toca a Júpiter también lo maximiza, lo agranda. Eh, pero al estar en Géminis, se vuelve interesante porque aquella discusión que tuve, aquella pelea absurda, eh, aquella defensa a unos dogmas, a una visión política, religiosa, ismo, cualquier tipo de cosa de esas, me volví muy enfático en hacerlo y al volverlo tan enfático se me mostró un espejo que me permite después cuando esté en mi interior, en mi casa, en lugar de entrar a juzgarme por qué dije o por qué no dije o por qué peleé o por qué no peleé, en lugar de entrar a darme látigo, poder decir un momentico, yo me estoy excediendo en este dogma y en esta visión de vida. No tiene sentido pelear con las personas que amo por una ideología que ni siquiera creé yo y que ni siquiera me sostiene y que se la lleva el tiempo y el viento, ¿sí? Entonces, poder observar que lo que salió a la luz social no es digno de echarme látigo y de encontrar culpables, sino es digno de reflexión para poder hacer una modificación en aquellas cosas que yo consideraba inamovibles, como que me daban una identidad por mi verdad, por mis dogmas, por mis religiones, por mi visión de vida. Sí, 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 coincido plenamente. Ahora nos podemos mover al día 19, que yo considero que en el mes de agosto es el día que más aspectos hay. Recordemos, como dijimos antes, el día 19, como los días que venimos mencionando, son los días que se dan los aspectos exactos, los grados exactos partiles. Esto que estamos hablando es días antes y después también, ¿sí? Acá tenemos la cuadratura Júpiter con Saturno. Es decir, que Saturno viene a poner un límite a todo lo que dijiste recién. A todo lo que dijiste recién de Géminis. Saturno viene a proponer el desafío, a ver, de que esas ideas, ¿sí?, geminianas se llevan al campo de la acción desde la materialización y que aquello que se haya empezado persista en el tiempo, es decir, que todos los proyectos que hayan empezado días antes del 19, va a estar los primeros desafíos de Saturno, decir, bueno, a ver, ¿qué tan cargo nos podemos hacer de esto que iniciamos o de las decisiones que tomamos? Porque Géminis muchas veces con las decisiones puede ser variante. En cambio, aquí Saturno está diciéndole a Géminis, bueno, sos capaz de sostener la decisión y el deseo de hacia dónde querés ir, y posiblemente ahí se perciba de que hay caminos que son un poco cuesta arriba, que es a los Saturno, que se solventan desde ya con esfuerzo y con ejercicio de la voluntad. Y a su vez, también este Saturno se pone enfrente en oposición a
Venus, ¿sí? Entonces, el gusto y el afán por el disfrute, ya de por sí una Venus en Virgo disfruta capitalizando, ¿sí? Las cosas. Con Saturno enfrente, un Saturno retrógrado viene a recordar la Venus aquellos placeres que quedaron en el orden de lo pendiente también. Aquí vamos a tener para esos días, cerca del 19, una presencia de Saturno como el planeta más importante. Diría que aquí la invitación con esta oposición a Venus, ¿no? Con esta cuadratura a Marte y a Júpiter, es justamente el ejercicio de la voluntad y qué tan dispuestos estamos a cargar con aquello que quisimos comenzar y empezar y las decisiones. Y sostener las decisiones, sostenerse en el deseo. No simplemente quiero hacer esto, di el primer paso y después cambiar de rumbo, sino que Saturno dice, bueno, a ver, ¿qué tanto estás dispuesto? Uno de los aspectos más importantes del año, querido Rafa, La cuadratura eh, Júpiter. sí, es que ellos son los cronocratores. Es Júpiter que tiene un ciclo de 12 años en todo el zodiaco y Saturno un ciclo de 29 años, que se unen los dos para crear unos nuevos paradigmas y unas nuevas visiones sociales, una nueva economía, unas nuevas formas políticas. Cada 20 años se van uniendo y por 200 años esas uniones se hacen en elementos. Empezamos en el 2020 a hacer esas nuevas visiones sociales en elementos de aire. Los últimos 200 años se habían hecho en elementos de tierra. ¿Sí? Entonces los cronocratores habían creado un mundo social y una civilización basada en la tierra, es decir, en lo práctico, lo eficiente, lo concreto, lo monetizable, lo que genera valor concreto. ¿Sí? Y pasamos ahora a 200 años de, de crear la nueva Matrix, llamémosla desde el elemento aire como énfasis. Es decir, con la socialización, intercambio, objetividad, leyes, información, grupos, apoyo, bueno, todo lo que tiene que ver con aire, ¿sí? Nuevas economías. Sí, 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 y también justamente para sostener las decisiones y sostener el deseo, qué mejor que esté Mercurio, que va a estar aún en fase de retrogradación, el Leo en conjunción al Sol, sí, justamente para poder echar luz acerca de las intenciones que tenemos desde nuestras ideas, ¿sí? Entonces, Leo aquí echa luz y justamente esa fuerza del fuego colabora para que las decisiones de Marte sigan su rumbo hacia adelante y no se dejen doblegar por Saturno. Me parece que acá la presencia de estos planetas en Leo es fundamental justamente para también poder tener en claro, mentalmente hablando, cuál es el propósito y tener el campo de acción definido. Quiero decir, difícil tomar decisiones o sostenerlas si no se tiene muy en claro o si no hay luz acerca de lo que se quiere hacer. Todo eso está radicando en el Sol y Mercurio. Excelente, porque entonces, ¿y qué es lo que pasa con esto que les estaba contando de la unión de los cronocratores? Pues que tiene fases, ¿sí? Entonces, como Júpiter es el más rápido, es el que se va alejando de Saturno y la primera fase es esta primera cuadratura de ida. Es la primera vez desde el 2020 que se ponen a prueba las nuevas visiones que se plantaron en el 2020 a manera de semilla y que en este momento con esto que está diciendo Rafael del Sol con Mercurio, que es el regente donde está Júpiter y Marte, ¿sí? Le da fuerza y poder para dar a luz esos ideales, esas visiones. Por supuesto la cuadratura con Saturno lo que dice es, pero date cuenta los límites que tiene esto. Date cuenta también esos movimientos a nivel social, eh, los muertos que va dejando, por ejemplo, o las necesidades, o las hambrunas, o bueno, a nivel de Saturno me muestra con realidad. Sin embargo, Júpiter en este momento tiene mucha fuerza porque además es una cuadratura creciente. Y dice, pero claro que sí vale la pena porque es que estamos construyendo el futuro, estamos construyendo una visión más amplia. Por eso todo se enfatiza con esta cuadratura. Las guerras se ponen un poco más sangrientas, las posiciones a veces se ponen más radicales,
porque la cuadratura lo que está buscando a través de esa radicalidad es empezar a ver un horizonte. Solamente cuando las cosas se ponen totalmente antagónicas es que puedo empezar a ver dónde está el punto centro y el equilibrio de las cosas. Si yo no llego a si yo no entiendo lo que es una noche oscura, no puedo valorar lo que es un día soleado, ¿sí? Entonces, eso es lo que me va a permitir, las cuadraturas lo que me permiten es empezar a ser creativos como humanos entre los dos puntos extremos. Sí, además se va a estar dando en luna llena. Ahí el sol Además, en Leo y la luna en Acuario. Entonces, justamente esta luna en Acuario lo que necesita es generar un sistema de creencias acerca de lo venidero, acerca del futuro. Y Saturno, también como regente de la luna, ya que Saturno también rige Acuario, justamente el hecho de vislumbrar ese afán de cambio también permite ver esa suerte de luz al final del túnel, que muchas veces ese túnel se vuelve estrecho cuando está Saturno presente. Cuando vemos a Saturno como un túnel estrecho donde pensamos que no tenemos mucha salida, pero justamente esta luna llena lo que propone es qué versión de mí quiero alcanzar que en algún momento aspiré a tener antes, ya que la luna es pasado, ¿sí? O qué visión también de lo colectivo, si se quiere, o qué tanto uno puede aportar a lo colectivo para esa suerte de cambio y poder atravesar ese túnel saturnino. sí, porque además la luna en Acuario pone en evidencia el elemento aire nuevamente, ¿no? Y pone en evidencia la proyección a futuro, cómo me veo en unos años. Bueno, temas que amplificaremos cuando analicemos esa luna llena. Así es. Bueno, ya para el día 22 tendremos la entrada del Sol en Virgo, ¿sí? Ya tendremos exacto tu sol, querido Juan Carlos. Entonces ahí ya empezará la época y la temporada de Virgo. Y me resulta sumamente interesante destacar que con esa entrada estará una cuadratura de Venus para con Marte. ¿Sí? Venus en Virgo hará cuadratura para con Marte en Géminis. Entonces, Venus, que desea ese reordenamiento, que desea justamente el hecho de poner los puntos sobre las íes y de poner las cosas en su lugar, la forma en que va a conseguir eso Marte es abriendo muchísimos caminos. Ese es el gran desafío de la cuadratura. Es decir, si yo quiero conseguir cierto orden y estabilidad, la forma que actúo para conseguir eso no puede ser desordenada. Por eso, el hecho de haber asimilado la cuadratura Marte-Saturno sirve como para de alguna forma domesticar a ese Marte para que vaya a conquistar de una forma coherente lo que decía Venus en Virgo. Si no, habría una desconexión. Si no, es como que yo esté queriendo ordenar mi habitación, pero hago todos los esfuerzos por desordenarla. Entonces ahí entro en esa rueda de que la acción o los hechos justamente no se alinean con el propósito. Sí, me, eh, es que pensaba en esto que estás diciendo, lo que hace la mano derecha lo desordena la mano izquierda. Eh, Claro. Sí, eh, lo que limpio lo ensucio, sí. sí, gran oportunidad para darme cuenta si soy coherente, es decir, si mi discurso se está atendiendo por hechos o si mis hechos tienen que ver con una visión de vida. ¿Sí? A ver, es el ejemplo que yo siempre doy entre Venus y Marte. Venus desea la camisa azul desde la comodidad de su hogar y Marte va a la tienda a buscarlo. En este caso, Venus desea una cuestión más del orden Virgo. Ahora, ¿qué pasa si Marte en Géminis para ir a buscar eso que desea Virgo? Es decir, la camisa que tiene que ser azul con las rayas negras. Si Marte en Géminis se pierde recorriendo muchas tiendas a los Géminis, y bueno, o va a traer una camisa, un pantalón, un suéter y otra cosa más, o se dispersa en las acciones y no termina de satisfacer a Venus. Marte siempre es el satisfactor de Venus. Venus le dice, tráeme una camisa de tal forma y Marte llega con una torta, pero es que a ti te gusta la torta de ese sabor, pues yo me di una torta. Pero a nivel psicológico, un Marte conjunción Júpiter en Géminis, la mente y las palabras pueden más que los hechos, entonces me puedo
incluso creérmelas y dar consejos a los demás, a los amigos, a la familia, y en mi vida estar haciendo totalmente lo opuesto y lo contrario. ¿Sí? Entonces, gran momento para hacer de pronto una conciliación y entender que lo que digo y mi discurso tiene que Eso. estar asociado con acciones. Sí, sí, sí. Ese es el gran desafío de las cuadraturas entre Venus y Marte en general. Bueno, ya finalizando el mes, hacia lo que es el 27, vamos a tener la oposición de Venus con Neptuno. Es decir, que justamente aquí el deseo venusino tiene la vereda enfrente a Neptuno. Entonces, es la invitación también a meternos en el misterio. Esa Venus siempre tiene el deseo de querer entender el porqué y el para qué de las cosas, a lo Virgo, casi de forma milimétrica, pero si queremos entender a Neptuno perdemos. Justamente a Neptuno hay que experimentarlo, porque si no lo estamos desneptunizando, si lo queremos racionalizar. Pero aquí es muy bueno para encontrar cierto equilibrio entre orden y caos, ¿no? Como se lo llama también al eje Virgo-Piscis. Sí, a través de las rutinas integro el misterio. Una Venus en Piscis en oposición a Neptuno, tal vez haciendo los quehaceres del hogar se me ocurre una inspiración. Y Los rituales. sí. Gran momento también para hacer rituales que me permitan conectar con algo más de transformación. Sí, sí, también es muy bueno para que se pueda enfocar el gusto y el placer en actividades del orden neptuniano, actividades holísticas, actividades de ayuda comunitaria o ayuda benéfica, y todo lo que tiene que ver también con el ejercicio de la empatía en los vínculos, porque esa es la propuesta de Venus con Neptuno. Digo, ir más allá de la utilidad del vínculo, sino justamente el generar esa suerte de ida y vuelta bilateral que propone Neptuno. Que al mismo tiempo Venus está teniendo un trígono con Urano para ese momento. Y lo va a tener hasta fin de mes. Entonces, a ver, esto es como si fuese una excelente oportunidad para lo que tiene que ver con cambios de entorno, cambios vinculares, cambios en la forma en que nos abrimos a personas que traen propuestas nuevas y a personas en las cuales nos encontramos en las diferencias, que esas son las propuestas de Urano. Me encanta ese aspecto. Bueno, ya veremos cómo es que se va a vivir todo esto. ¿Algo más falta de nuestro querido agosto, o, Rafa? No, le hemos dado toda la vuelta, hemos repasado el calendario. Seguramente en uno de los programas nosotros nos vamos a ver en 14 días. El 1 de agosto no nos vemos con Rafa, pero sí el siguiente. Nos vamos a ver el 8 de agosto. Y seguramente va a haber ahí la gran oportunidad de hablar de pronto de una Venus en Virgo para amplificar un poco más todo esto, ¿no? O ya miramos cuál es el tema. Exacto, para hacer más hincapié en el caminar, en el andar de Venus en el signo de Virgo. Es que sí me parece que tiene tantos aspectos interesantes con nuestras personales y con Júpiter y con, bueno, que Amerita vale la programa. pena. Amerita programa. Querido Rafa, como siempre es un placer estar acá contigo en estos encuentros. El placer siempre es mío. Aparte, yo siempre que termino el programa de los jueves quedo como, ¿no? Hilvanando todas esas ideas y toda esta retroalimentación que ya hace 3 años que venimos generando y construyendo. Nos pasa exactamente igual, querido Rafa, exactamente igual. Bueno, quiero invitar a la audiencia a un curso que voy a realizar también en agosto, hablando de los tránsitos de agosto, de los planetas desde su mitología. Voy a hacer un análisis de los planetas personales, los luminares y los transpersonales, junto con el asteroide, con Quirón. Y pues este es un curso que voy a dictar 3 sábados y que tiene el objetivo